El electromagnetismo estudia la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Uno de los primeros investigadores de este fenómeno fue el físico Ørsted, quien descubrió en 1819 cómo se desvía una brújula cuando se coloca junto a un cable por el que circula corriente eléctrica. Con este experimento demostró que la electricidad genera campos magnéticos, que son los que en realidad consiguen que la aguja imantada se mueva al ser atraída o repelida por el magnetismo creado por la corriente eléctrica. Este descubrimiento impulsó la investigación de estos nuevos fenómenos. Así, en 1825 el británico William Sturgeon inventó el electroimán, que no es más que un núcleo de hierro sobre el que se enrolla un cable eléctrico, convirtiéndose así en un potente imán que tendrá más o menos fuerza según la cantidad de corriente que circule. Al cerrar el circuito, la corriente convertirá la pieza de hierro en un imán, y cuando de nuevo se abre el interruptor, al no pasar la corriente, el magnetismo que se había creado desaparece. Otra de las grandes aportaciones en este campo es la del físico francés Ampère. Parte de su investigación fue realizada con solenoides, que son simples bobinas construidas con cable eléctrico y que crean campos magnéticos cuando circula corriente a través de ellas. Una aplicación conocida de este efecto es, por ejemplo, el timbre de nuestra casa. Al pasar la corriente por la bobina, se creará un campo magnético en su interior, atrayendo el émbolo de acero colocado, el cual golpea las pletinas metálicas, produciendo el característico sonido del timbre. El descubrimiento de la inducción electromagnética realizada por Faraday supuso una de las mayores revoluciones en la historia de la tecnología, al conseguir que un campo magnético generado, por ejemplo, con el movimiento de un imán, produjera corriente eléctrica. En el experimento vemos una bobina también llamada solenoide en la que introducimos un imán. Como podemos ver en la pantalla del polímetro, el movimiento del imán induce a los electrones a desplazarse, consiguiendo así una corriente eléctrica que podrá tener valores positivos o negativos dependiendo de la polaridad del imán. Una aplicación del fenómeno de la inducción sería el generador eléctrico, el pequeño aparato que utilizamos para encender, por ejemplo, la luz de una bici. No es más que un imán girando en el interior de una bobina. Este gran descubrimiento, en el que la inducción de un campo magnético produce electricidad, es el origen de la energía producida por los grandes generadores eólicos e hidráulicos de hoy en día. El fenómeno contrario sería el de un motor eléctrico, donde la corriente crea un movimiento provocado por la interacción de dos campos magnéticos que se repelen en un punto donde la polaridad es siempre la misma. En el estátor, que es la parte fija, se encuentran los imanes, que son los que crean el primer campo. En el rotor, la pieza que gira, hay una bobina enrollada sobre un eje al que llega corriente, generando así el segundo campo magnético. Si uno de los dos campos dejara de existir, por ejemplo, al quitar los imanes, el motor se pararía por falta de interacción. Ocurriría lo mismo si quitamos la corriente. Por otro lado, el cambio de posición de los imanes produciría un cambio en la polaridad del campo magnético, lo que originaría que el giro del motor fuera en sentido contrario. Este descubrimiento se debe también a Faraday, quien construyó un aparato que producía lo que él llamó rotación electromagnética, y que fue en realidad el primer motor eléctrico de la historia. El desarrollo de estos descubrimientos ha propiciado el desarrollo de innumerables aplicaciones, algunas tan sencillas como las que hemos visto, motores, generadores o instrumentos de medición, pero también otras mucho más complejas, como la resonancia magnética, el microondas, los superconductores, las telecomunicaciones o las memorias de los ordenadores, por ejemplo. Gran parte de nuestra tecnología actual está basada en estos procesos electromagnéticos.